a la actividad del día de hoy, que es una actividad extracátedra para fomentar el conocimiento que deben tener todos los estudiantes de la carrera de tecnología para nuestra casa de estudios, el Tecnológico Antonio José de Sucre, especialmente la extensión de Barquisimeto, que ha emitido esta invitación el día de hoy. Hoy nos honra con su presencia el ingeniero Jesús Ramón Tugarte, quien ha desempeñado como profesor de la Cátedra de Hidrología, Topografía, entre otras materias, desde el año 1984 en nuestra institución. Muchas gracias, profesor, por aceptar nuestra invitación. El profesor es ingeniero agrónomo egresado de la UCB y es especialista en desarrollo de tierras. Igualmente, le agradecemos también que sus preguntas las realicen a través del chat, las cuales serán leídas y contestadas por el ponente al finalizar la actividad. Bueno, muchas gracias por su participación y adelante, ingeniero Jesús. Muchas gracias, profesora, muchas gracias. Realmente para mí es un placer enorme poder continuar conversando después de tantos años que lo hemos hecho de lo que es la hermosa asignatura hidrología. Tuve oportunidad de dar clase presencial hasta el año 2012, 2013, algo así. Fueron 34 años trabajando en el Sucre. Y aún continúo, por supuesto, activo en todos los aspectos que se refieren a asesoramiento a la institución y también, por supuesto, acompañar a algún estudiante que quiera entrar en este tema tan hermoso como es el tema de la hidrología. Quiero darle un especial saludo a los compañeros que nos acompañan, tanto actualmente estudiantes del Sucre, de otras instituciones, como también estudiantes que desde hace algún tiempo pasaron por las aulas del Antonio José de Sucre. Identifico aquí a Antonieta Romero, que está en España desde hace bastantes años. Ella fue nuestra alumna en varias materias, creo que fue topografía, hidrología, etcétera. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema. Realmente lo que vamos a dar hoy no es una clase de hidrología, no se refiere a dar una clase de hidrología, aunque vamos a utilizar, por supuesto, la hidrología como elemento central del tema, pero realmente lo que nos interesa es adentrarnos un tanto a lo que puede significar la hidrología desde el punto de vista de área de investigación. Esa es la idea central. Y en ese sentido nos permitimos compartir el objetivo. El objetivo fundamental es el de compartir con la audiencia los conceptos fundamentales de la hidrología y su potencialidad como área de investigación para los estudiantes de tecnología de la construcción civil. Por supuesto que un estudiante de ingeniería también puede perfectamente tomar en cuenta las ideas generales que se dan, porque como repito, no es una clase magistral de hidrología, simplemente es adentrarnos a lo que es el campo de la hidrología para que el estudiante tenga de alguna manera información preliminar antes de escoger su área de tesis, su área de trabajo de investigación, y pueda de alguna manera sopesar digamos, las ventajas que tiene uno u otro, ¿no? Una u otro tema, ¿no? Quisiera comentarles algo sobre la historia de la hidrología. La historia de la hidrología se pierde en el tiempo. Podemos hablar de 2000, 3000 años atrás, cuando el hombre comenzó a domesticar, por decirlo así, las aguas, y ya se comenzaron a hacer toda una serie de estructuras que le permitían, en este caso particular, la fotografía que ustedes están viendo, es una fotografía de lo que llamaban o lo que se le ha denominado un nilómetro, que es una estructura muy sencilla que mide las aguas de las crecidas del río Nilo.
Casualmente tuve la oportunidad de estar allí, tomé la fotografía. Este nilómetro, que no era que los egipcios le decían nilómetro, simplemente hoy en día se le conoce como nilómetro porque era lo que utilizaban ellos para medir los niveles de las crecientes del río Nilo. Por la historia, recordamos que la gente que ocupaba, los habitantes que ocupaban ese espacio geográfico tan importante como es el espacio que queda al norte de África, dependían de las crecientes del Nilo. Ellos tenían que guiarse por las crecientes y entonces idearon esta manera de medir esos niveles en los diferentes años. Tenían como una historia de las crecidas del Nilo. Entonces cuando las aguas aumentaban de nivel, las aguas entraban por este conducto y aquí en la parte izquierda hay unas marcas que ellos la utilizaban como referencia para saber cuál era el comportamiento de esa creciente en determinado año y para hacer predicciones hacia el futuro. O sea, para que ustedes se den cuenta lo importante que significa el agua. Por supuesto, el agua es vida, como dice el dicho, y de alguna manera ya los egipcios que se habían adentrado, digamos así, en este tema. Vamos a hacer un pequeño resumen de la manera como la hidrología se imparte en el Instituto Universitario Tecnológico Antonio C. de Sucre. La hidrología se desarrolla en 7 unidades. La unidad número 1, que es la introducción a la hidrología. Casualmente este tema relacionado con la historia de la hidrología forma parte de esa primera parte. Los fenómenos hidrológicos, que tienen que ver con todo lo que son los elementos conceptuales de presión, de precipitación, la escorrentía como elementos conceptuales. Luego hay un tema sobre la precipitación, que son las características de la lluvia, todo lo que tiene que ver con la forma de medir la lluvia y la manera como estadísticamente debemos llevar la lluvia, porque es uno de los insumos que se utilizan para llegar a hacer diseños hidrológicos. Están las corrientes superficiales, que es el estudio de todo lo que tiene que ver con los cauces a través de los cuales fluye el agua. La escorrentía, que nos analiza los elementos teóricos que tienen que ver con la medición de la cantidad de agua que se puede generar en una cuenca determinada. La escorrentía, yo diría que es como el centro práctico de la materia, y de hecho tiene 3 semanas de duración, ¿no? La evapotranspiración, que también es muy importante porque recordemos que a través de la evaporación de la superficie de la Tierra y a través de la transpiración se pierde agua a la atmósfera. Entonces hay que estudiar estos 2 elementos de manera conjunta. Por eso se le llama evapotranspiración. Las aguas subterráneas, que es un elemento importantísimo, no solamente para el tema de consumo de agua humano, sino también para el consumo de agua con fines agrícolas, y es algo bien importante. En el caso, por ejemplo, de Lara, específicamente en el Valle del Turbio, se encuentra una buena cantidad de pozos que son los que garantizan el agua de parte de Barquisimeto, el este de Barquisimeto y el 80% de Cabudare. Entonces las aguas subterráneas son un tema bien importante. Y por supuesto la sedimentación. Junto con el agua vienen también una cantidad de sedimentos que es necesario cuantificar, especialmente cuando se trabaja con agua potable. Hay necesidad de hacer una depuración del agua. Existe todo un desarrollo teórico sobre esto, y además de eso, en el caso de obras de almacenamiento, como en el caso, por ejemplo, de las presas, de las represas, la sedimentación es muy importante considerarla. Los que son de Barquisimeto han escuchado con bastante frecuencia que la presa Dos Cerritos, que es la presa que le da agua a Barquisimeto, el embalse tiene un gran nivel de sedimentación. Entonces son elementos que son de mucha importancia en la hidrología. Yo siento que la hidrología en el Sucre, me tocó manejar esta materia porque
por un poco más de 20 años sería, profesora, no recuerdo exactamente cuánto, pero siento que ha sido una materia bandera, digamos así, en lo que ha sido la aplicación de la asignatura como tal para el desarrollo de líneas de investigación, ¿no? Vamos a ver 3 elementos fundamentales que es necesario siempre tocar. En la lámina, en la porción izquierda de la lámina, pueden ver ustedes la portada de los apuntes de topografía que lo utilizamos, y no sé, supongo yo que se continuará todavía utilizando para el dictado de la materia, ¿no? Ahí están las 8 unidades recogidas y con ejemplos, con elementos prácticos, con figuras, etcétera, etcétera. Bueno, si hablamos de hidrología, estamos haciendo referencia a una palabra de origen griego, de hidro, que significa agua, y logos, estudio. Entonces, esa ciencia estudia todo lo que tiene que ver con el agua de la tierra, la existencia misma del agua, la distribución, las propiedades físicas y químicas, que son muy importantes, especialmente cuando hablamos de agua potable, y por supuesto la influencia que tiene sobre el medio ambiente. Una porción de tierra que no tenga agua no tendrá seres vivos. Ustedes se dan cuenta en el caso, por ejemplo, del Sahara, del famoso desierto de Sahara. Bueno, eso es solamente arena. Ahí donde hay pequeños oasis es donde hay agua. El resto no hay plantas porque no hay agua. La hidrología como tal se aplica a la ingeniería. ¿Por qué razón? Porque todo lo que tiene que ver con algún tipo de obra ingenieril necesariamente tiene que pasar por un análisis de agua. Así sea un edificio, pues. Un edificio tiene que analizar qué cantidad de agua en una lluvia le va a caer en el techo, en la azotea del edificio, para saber de qué manera calcular los conductos que van a permitir sacar el agua hacia la parte externa del edificio. O sea, en cualquier caso siempre hay que tocar el agua, hay que meterse con el tema del agua, en todo lo que tiene que ver con la planificación, el diseño, la construcción y la operación de las obras. O sea, nos paseamos por toda esta serie de elementos. Y algo que debemos también dejar sobre el tapete es el término hidrografía. Entonces, la hidrografía nos estamos refiriendo a las masas de agua representadas por los ríos, por los lagos, las lagunas, por los océanos, etcétera, etcétera, que son capaces de conducir el agua en el caso de los ríos, o de almacenar el agua en el caso de los lagos, en el caso de los mares. Entonces, eso es bien importante. Y la cuenca hidrográfica no se queda atrás, porque la cuenca hidrográfica, que será aquel espacio de terreno que al recibir el agua de la lluvia, esa agua converge en un punto determinado. Entonces, tenemos que tener muy claro también, el que entre con algún tema de hidrología, tener estos elementos bien claros. El término de hidrología en la ingeniería, cuando hablamos de obras que tengan que ver con el aprovechamiento o el control del agua, estamos hablando de obras hidráulicas. O sea, todo lo que trate de obra hidráulica quiere decir que de alguna manera está relacionado con el agua. Un acueducto es una obra hidráulica, una presa es una obra hidráulica, una laguna de oxidación es una obra hidráulica, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de la protección, del almacenamiento, o también incluso la protección contra los efectos perjudiciales que pueda tener. Por ejemplo, una laguna de oxidación, hay necesidad de planificarla muy adecuadamente para, de alguna manera, a través de esa laguna de oxidación, se puedan controlar los contaminantes, y de esa manera no vayamos a causar contaminación aguas abajo. Toda obra hidráulica, ya lo habíamos repetido, requiere de un estudio hidrológico. Eso es fundamental, un estudio hidrológico, así sea una pequeña alcantarilla que ustedes vayan a hacer en una carretera para un paso de vía, lo que sea, tienen que hacer un pequeño estudio hidráulico. Yo quedaba muy admirado en una oportunidad que estuve conversando con un técnico de uno de los ministerios que trabajaban con vialidad, que simplemente colocaban una alcantarilla en la carretera de las que tuvieran en
en el depósito. O sea, ahí no se hacía ningún tipo de análisis. Simplemente, mira, necesitamos colocar una alcantarilla en tal parte. Bueno, agarraban una alcantarilla de las que estaban en el depósito. No se paseaban por tener idea de qué cantidad de agua debería pasar a través de la alcantarilla. Y por esa razón, bueno, en muchas oportunidades las alcantarillas, ustedes ven en el día a día que cae un aguacero bien fuerte y las alcantarillas no tienen capacidad para dejar pasar el agua. Entonces, por esa razón, esto es fundamental. Ejemplos de obras hidráulicas, vamos simplemente a mencionarlas. Las presas, esa es una de las obras hidráulicas más complejas que existen. Para hacer una obra hidráulica requerimos un equipo tanto de hidrólogos como de hidráulicos que tengan claridad en lo que es el manejo de una obra hidráulica, porque, repito, es una de las obras más delicadas que existen. Una obra hidráulica representada por una presa generalmente tiene un aliviadero, que es el que permite que se extraiga el agua cuando hay excesiva cantidad de lluvia, y ese aliviadero tiene que ser muy bien calculado. Hay un término en hidrología que se llama frecuencia de diseño, que es un término estadístico que permite determinar unos caudales para determinados niveles de frecuencia. Entonces hablamos de frecuencia de 10 años, de 50 años, de 500 años, de 1000 años. Una alcantarilla, por ejemplo, que de repente, por el hecho de que vaya a desbordarse, no va a ocasionar problemas graves, pues se calcula con 10 años o con 15 años de frecuencia. En cambio, un aliviadero que de repente puede amenazar una ciudad o puede amenazar la producción de un desastre muy grande, tienen que calcularla con frecuencias altísimas, 500 y 1000 años, ¿no? Otro ejemplo de obras hidráulicas son los conductos utilizados para transportar el agua, todo tipo de conductos, alcantarillas, zanjas, tubos, canales, etcétera, ¿no? Por supuesto, hay que determinar, si yo voy a hacer un acueducto, tengo que determinar la capacidad que debe tener ese acueducto. En ese caso, me aprovecho de la existencia de la hidráulica como tal, ¿no? De esa asignatura que se llama así. Pero la hidrología, en el caso de un acueducto, me va a dar idea de cuál es la oferta de agua que yo voy a tener. Ese es otro tema, o es un tema que lo hemos explorado con bastante frecuencia en el Sucre, ¿no? Las plantas hidroeléctricas es otro elemento importantísimo. La planta hidroeléctrica permite transformar la energía potencial del agua en electricidad, en un trabajo útil, ¿no? Que eso se hace a través de las caídas de agua. Los sistemas de riego, o sea, la consideración que tiene que tener el suelo y el agua para determinar cuál es la mejor forma de diseñar un sistema de riego. El drenaje urbano, vial y agrícola, todo lo que tiene que ver con alcantarillas en vialidad. Eso también pasa por un estudio hidrológico. Tenemos que determinar cuáles son los caudales de diseño para saber cuál debe ser el diámetro de esa alcantarilla o de esa estructura. Las obras de control de erosión. Cuando se hacen obras de conservación, nosotros necesitamos saber qué tipo de diseño de terraza vamos a tener, qué tipo de control de torrente. Esto es muy común en las cuencas que tienen alta pendiente, porque es una manera de proteger las cuencas, ¿no? Las obras de navegación, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la barra de Maracaibo, que es por donde entran los barcos para transportar el petróleo del lago de Maracaibo, bueno, esa barra de Maracaibo tiene que tener un análisis hidrológico permanente, que por cierto, escuché en estos días que la barra está bastante sedimentada y que está afectando la salida de barcos de gran calado. Entonces, eso tiene que ver con lo que son obras de navegación, todo lo que tiene que ver con hidrología. El control de aguas residuales. Hay una modalidad muy común, especialmente en las áreas rurales, que para controlar las aguas residuales se hacen lagunas de oxidación. Bueno, el cálculo de una laguna de oxidación tiene que tener un elemento de tipo. En el caso del Sucre, el Sucre se ha establecido desde hace algunos años
unas líneas de investigación relacionadas con el área del conocimiento, que es la tecnología de la construcción civil. Como línea matriz tienen los recursos hidráulicos y como líneas potenciales de investigación tienen la hidrología. Las hidrología se refiere fundamentalmente a los estudios. Las obras hidráulicas se refiere a la ejecución. Cuando hablamos de un acueducto estamos hablando de obras hidráulicas. A veces estos dos elementos van conectados. Y recuerdo que en el Sucre se ha utilizado mucho la modalidad que el estudiante haga, por ejemplo, un estudio hidrológico y posteriormente, si necesita hacer una tría para recuperación de índice, hace entonces el diseño de lo que sería la utilización de ese estudio hidrológico para diseñar una alcantarilla, para diseñar cualquier tipo de estructura. Eso profesora, creo que se ha hecho en varias oportunidades. Por supuesto, el caso de la gestión de los recursos hídricos también son líneas virtuales de investigación muy importantes que perfectamente pueden ser desarrolladas por los estudiantes y elementos que tengan que ver también con el impacto ambiental, que pasa por lo que es la calidad de vida y de repente en algunos estudios, en la mayor parte de los estudios de impacto ambiental, siempre se establecen medidas de mitigación. Son cuestiones que vale la pena conocer. Vamos ahora, como les dije desde un principio, que no estamos hablando, no estamos dando clases de hidrología, vamos a pasearnos por lo que se ha hecho, para que con lo que se ha hecho nos queda como un ejemplo motivante para que el estudiante, si tiene algo parecido en la cercanía de su casa o en el municipio donde viva, de repente vaya desde el primer semestre detectando, oye, mire, en tal parte hay un problema de que la alcantarilla cada vez que llueve se llena de agua y el agua pasa por encima. Eso puede ser un trabajo de grado, ¿de acuerdo? Puede ser un tema para un trabajo de grado. Por esa razón nos vamos a pasear no por los 54 trabajos de grado que nos ha tocado tutoriar, ¿no? Porque no saldríamos hoy, no terminaríamos hoy la exposición, sino simplemente hacer un súper resumen de esto, ¿no? Nosotros, como dice allí, hemos tutoriado, me puse a sacar la cuenta, no sabía que era esa cantidad y me puse a sacar la cuenta en estos días de cuántos eran y son 54 trabajos de hidrología, ¿no? ¿Relacionados con qué? Se han evaluado crecientes para pontones y puentes, se han hecho diseños de alcantarillas y sumideros en base al estudio hidrológico, se han evaluado lagunas de oxidación. Esto es algo bien interesante, las voy a mencionar especialmente. Se han determinado elementos hidrológicos para sistemas de riego, creo que tenemos por ahí dos tesis sobre este tema. Diseño de acueductos en comunidades rurales. Esto para mí es grandioso echar el cuento porque las dos comunidades a quienes se les hizo ese diseño, los acueductos los construyeron. En el caso de Mapararí fue una reconstrucción del acueducto. Lo hizo un estudiante que no recuerdo, creo que se llamaba Querales o se llama Querales. Y en Las Veritas, en el estado, en el municipio Crespo, está la compañera Dayana, que también está en España. Ya hemos perdido mucha gente de la que salió del Sucre, pero bueno, así son cosas de la vida. Pero recuerdo que en el caso de Las Veritas también se puso en práctica ese estudio que hizo Dayana Álvarez. No sé si estará presente en el grupo. Se han hecho evaluaciones de drenaje urbano en Barquisimeto. Recuerdo uno que se hizo frente al ¿cómo se llama? El mercado Altagracia, profesora, creo que es la 21, ¿no? No, perdón, la 19, por ahí está, por ahí se hizo un estudio. Se hizo otro en la avenida Lara, donde hay un problema que todavía persiste. Ahí trabajó una estudiante de apellido Alvarado que también está en el exterior, creo que está en Chile. Diseño de redes de cloacas creo que se hicieron como 3. Una de ellas recuerdo mucho que se llamaba Comunidad Los Ranchos en el municipio de Iribarren. Son ejemplos de trabajo de grado. Y aquí vamos a mencionar algunos relacionados con los temas. Por ejemplo, el primero que está allí a la izquierda dice propuesta para el saneamiento de la quebrada Aguasanada en el Eneal.
La quebrada Agua Salada, al final de su salida en el cruce con la vía que comunica Barquisimeto con el Eneal, cuando se producen crecientes fuertes, el agua pasa por encima, y no solamente eso, que inunda la urbanización La Constancia. Ese estudio se hizo con ese objetivo, para ver la manera, y de hecho el estudiante lo propuso, las medidas que se deberían tomar para evitar ese inconveniente. Eso fue una tesis del año 2011 de Abieser Bosa y Diolber Rivas. Esta otra evaluación del caudal de diseño de la cuenca quebrada Tumac en el puente del sector del Danubio. Esto lo hicieron dos estudiantes que no tomé el nombre de los estudiantes, no, seguramente no imprimí la página donde aparecen ellos. Recuerdo que una de ellas se llamaba o se llama Colmenares. Colmenares, una muchacha muy disciplinada, muy buena estudiante. Ese estudio fue para nosotros impresionantemente oportuno, porque en el momento en que ellos están haciendo el estudio se produjo una creciente y el agua pasó por encima del puente que ellos estaban evaluando. Y entonces, en la evaluación, recuerdo mucho que resultaba un caudal de 125 metros cúbicos por segundo y pasó por encima del puente. ¿Cuál es la conclusión? Que el puente estaba subdiseñado. ¿Está claro? Entonces, fíjese lo importante, y esto lo hacían muchachos del Sucre. Otro par de tesis que queremos compartir es casualmente lo que ya le había comentado, la tesis que hizo Daniel Querales como una propuesta para la rehabilitación del acueducto de la comunidad Mapararí. Esta es la comunidad Mapararí. Después de haber hecho esa tesis, nosotros presentamos la tesis, profesora, ante Hidrolara, y conseguimos que Hidrolara construyera el acueducto. Lo que faltaba era remover, digamos, reemplazar la bomba y colocar las tuberías tal como el diseño de Querales lo había establecido. Recuerdo mucho que, igual que la tesis de Dayana, ellos hicieron un levantamiento de cada una de las viviendas con GPS, y después que hicieron el levantamiento fue que hicieron el diseño. O sea que fue una manera bien particular de hacerlo, ¿no? Y a la derecha tenemos la tesis de Dayana, que por cierto creo que está presente, Dayana Álvarez, que está en España. Es la propuesta para el diseño del acueducto de la comunidad de Las Veras. Sí, profe, aquí estoy escuchando. Qué alegría. Otros temas bien importantes es el tema de las aguas servidas, que ya lo habíamos conversado anteriormente, ¿no? En el caso de las aguas servidas, hubo una evaluación del comportamiento de la laguna de oxidación del Eneal. Lo hizo Lisbeth Azuaje y Sorielis Prada. Esta fue una tesis con un esfuerzo increíble. Recuerdo que ellas se iban a tomar las muestras, y las muestras tenían que llevar al laboratorio del Hidrolara en Barquisimeto. Había que hacer un muestreo en varios sitios. O sea, fue un trabajo muy exhaustivo, muy productivo. También se hizo una evaluación de la situación del sistema de tratamiento de aguas servidas en la población de Duaca. Eso la hizo Kelvin Coronado y Eduardo López. No aparece ahí, no veo ahí el año, pero es una tesis también muy buena, porque se determinó que prácticamente el agua, mejor dicho, la laguna de oxidación de Duaca está totalmente colapsada. Totalmente. El agua está cayendo directamente a los cauces naturales. Una situación bien grave. Hay también bastantes tesis muy repetidas sobre el tema del comportamiento de los sistemas de drenajes ante eventos de inundación. En el caso por ejemplo, se refiere a la Piedad Norte, en un sector que se llama La Montañita. Ahí se hizo un trabajo también bien interesante. La evaluación de la problemática del sistema de drenaje en la avenida Lara, esta es la que yo había mencionado anteriormente, que la hizo Alvarado. Tengo entendido que Alvarado está en Chile. No sé si estará trabajando en ingeniería. Bueno, son tesis que de manera general nos pueden dar idea de por dónde podemos meternos. Esa es la situación. Ahora vamos a dejar como elemento base un ejemplo metodológico
de lo que es el análisis de una cuenca hidrográfica. Esto prácticamente se convierte como en el centro de la aplicación de la hidrología, la utilización de la cuenca hidrográfica, porque la cuenca es como la ponchera, es lo que recibe el agua. Entonces hay que estudiar el área de la cuenca, el uso de la tierra, que se está utilizando en la tierra, si tiene vegetación, si tiene casas, si tiene avenidas, o sea, eso es lo que llamamos el uso de la tierra, la cobertura vegetal que pueda tener, el suelo, porque recuerden que el suelo es capaz de infiltrar, de dejar pasar el agua a través de su cuerpo. Y entonces esto a nivel de cuencas permite que haya una especie como de salvamento, de que la cuenca no produzca todo el tiempo crecientes, sino cuando la cuenca está saturada es que se genera una creciente. Ustedes recuerdan, hace poco una de las cuencas de Tejerías, había llovido muy constantemente días atrás, cuando cayó un aguacero grande, bueno, hubo una inundación desastrosa. ¿Por qué razón? Porque ya el suelo estaba saturado. O sea, todo eso son elementos que es necesario estudiar. La forma de la cuenca no es lo mismo una forma redonda que una forma alargada. Por ejemplo, una nube que aparezca por allí tiene mejor acción si la cuenca es redonda. Si la cuenca es alargada, de repente va a tocar solamente una parte de la cuenca. La elevación de la cuenca en metros sobre el nivel del mar también es otro elemento. La pendiente es fundamental, porque la pendiente es la que permite que haya mayor o menor velocidad para que el agua vaya a bajar de la parte más alta a la salida de la cuenca. La red de drenaje, que serían todos los elementos de cauces que se van conformando a lo largo y ancho de la cuenca. O sea, hay cuencas que tienen un solo cauce, hay cuencas que tienen cientos de cauces, y eso hay que analizarlo con mucho detenimiento. Entonces, prácticamente en la figura podemos ver lo que es una cuenca como ejemplo, que es lo que, repito, se establece como estudio fundamental para un análisis hidrológico. La divisoria de la cuenca es como el límite. Dentro de esa divisoria va a estar la ponchera, vamos a llamarlo así en términos criollos, recibiendo el agua de la lluvia. Todo lo que esté fuera de esa divisoria, todo lo que esté de este lado o de aquel lado, ya no pertenece a esta cuenca. Y entonces toda cuenca tiene que tener, por supuesto, una salida, un sitio donde converge el agua. Allí es donde vamos a determinar de repente, si estamos hablando de un puente que hay que construir aquí, bueno, hay que determinar cuál es el caudal que va a pasar por ese puente para saber qué tamaño va a tener el puente. Entonces hay que tener, para hacer este estudio, hay que tener un área con topografía bien precisa, hay que estudiar ese espacio común de drenaje del agua de manera tal de tener claridad en lo que va a ser los espacios, ¿no? Y por supuesto el punto de salida. Siempre nosotros tenemos que tener un punto de salida. El punto de salida es el punto central, que es el que me va a permitir determinar qué cantidad de agua va a llegar a ese punto. Si nosotros quisiéramos hacer lo mismo, haciendo la semejanza con nuestras manos, como una cuenca, bueno, pudiéramos definir que esta es la divisoria de la cuenca, esta es la divisoria, esta es la red de drenaje, todas las arruguitas que tenemos nosotros en nuestras manos, es la red de drenaje de la cuenca, y el punto de salida estaría aquí. Y esa cuenca la hacemos cuando tomamos agua así de una quebrada o de un río, ¿verdad? Y no tenemos un vaso en que ubicar el agua, pues hacemos una pequeña cuenca para tomar agua. ¿Ve? Entonces fíjense que es una manera, esto lo usamos mucho cuando nosotros hacemos algún tipo de conversación de este tema o estos temas con las comunidades rurales, ¿no? Toda esta información tiene que ser manejada, hoy en día debe ser manejada a través de los sistemas de información geográfica. Los sistemas de información geográfica no aparece dentro de la asignatura de hidrología, y creo que no aparece como materia. La recomendación que yo le hago a los estudiantes es que desde un principio
se metan a trabajar con los sistemas de información. Hay muchos sistemas de información, hay sistemas libres, ahí está el ArcGIS, que fue el que nosotros utilizamos como modelo para dictar ese taller en el Antonio José de Sucre. Eso lo hicimos el 29 de octubre del 2018. Y esas siglas que aparecen allí, ustedes le pueden tomar una fotografía y luego se meten en internet y bajan todo el material. Ahí está el programa, ahí está el desarrollo teórico. Profesora, todo lo que hicimos en aquella oportunidad, recuerda que creo que lo hicimos en la sede de la Avenida Vargas, ¿no? Creo que fue porque teníamos la computadora allá, ¿no? Entonces, ustedes pueden tener acceso el que quiera meterse en este tema, ¿no? Entonces, es muy importante. No sé si en el grupo estará mi hijo, pero mi hijo estudia tecnología de la construcción civil y ya él está en el tercer semestre y desde hace 2 años está trabajando en el sistema de información geográfico. Y eso lo está haciendo por obligación, ¿no? Porque tiene que ayudarme a trabajar, ayudarme con mi trabajo. Incluso todas las cuencas que nosotros determinamos para las soluciones de agua en las cuales estamos trabajando, me las ha hecho mi hijo. Él se llama Sebastián Dugarte, no sé si lo conoce, profesora. Que por cierto, está comenzando también a estudiar ingeniería civil. Estaba haciendo las 2 carreras simultáneamente, ¿no? Y bueno, y totalmente, si quieren alguna comunicación con Sebastián, para que le eche el cuento cómo comenzó él a meterse en este tema, me llaman por teléfono y yo les puedo conseguir el teléfono de Sebastián. Bueno, casualmente está una cuenca que corresponde a la cuenca de la Quebrada Tumaque. Nosotros en la Quebrada Tumaque, les voy a echar el cuento rapidito por qué razón hablamos de mi trabajo. Yo actualmente estoy coordinando un proyecto de ayuda humanitaria que tiene un componente que se llama componente WASH, componente agua. El componente agua tiene 2 subcomponentes, un componente de agua potable para las comunidades rurales y un componente de refacciones de baño. Entonces, cuando nosotros hacemos la recuperación de un acueducto, siempre determinamos la cuenca. ¿Por qué razón determinamos la cuenca? Porque tenemos que hablar con la gente para decirle que ellos tienen agua porque la cuenca está en tales condiciones, que cuando la cuenca no sirva, no quede nada de vegetación, no quede nada, ellos no van a tener agua. Entonces ellos tienen que comenzar a tener conciencia de lo que significa su cuenca. Por eso le llamamos mi cuenca hidrográfica, la cuenca perteneciente a cada comunidad. Casualmente este plano me lo hizo Sebastián, ahí está el nombre de él, Sebastián Dugarte, el 27 de febrero del 2022. Que casualmente tomé al azar estas láminas porque cuando estuvimos trabajando en un proyecto con las comunidades rurales del municipio de Urdaneta en el estado Lara, nosotros trabajamos con las comunidades haciendo que ellos mismos identificaran su cuenca. O sea, que nosotros no llegamos a decirle, mire, esta es su cuenca, no, ustedes van a identificar su cuenca. Entonces ustedes pueden ver en varios ejercicios que se hacían con ellos, en donde ellos lograban identificar en un rotafolio cuál era su cuenca hidrográfica. Y de allí surgían los proyectos de reforestación. Entonces, cuando se hacían proyectos de reforestación, se hacían en áreas ya definidas por la misma comunidad. Entonces, son cuestiones bien interesantes. Total que estas son cosas que vale la pena conversar, totalmente a la orden, profesora, y los jóvenes que están presentes, para cualquier guía, cualquier respuesta. Lo que realmente el propósito de hoy era tener como una especie de abre boca de lo que significa las líneas de investigación relacionadas con la cátedra de hidrología. Así es que muchísimas gracias y entonces estamos a la orden para cualquier comentario, cualquier cosa la pueden hacer por el chat y la profesora las lee de manera tal de que se dé respuesta a cualquier duda que haya sobre el tema. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias realmente a usted por ser el moderador del día de hoy. Muchas gracias por toda esa vocación que ha mostrado
por lo largo de todos estos años con la institución y formar nuevas generaciones de especialistas en esta área. En verdad, su aporte es significativo para esta casa de estudios y para cada uno de nuestros egresados.